Estás escuchando la temporada 5 de Imperfectos Podcast Ellos. De verdad te damos muchas gracias porque has estado con nosotros y esperamos que esta temporada pueda ser de mucha bendición para tu vida. Disfruta este episodio. Bienvenidos a... ¿Was that weak? No, está bueno. We'll keep it. Mira, Okay. ya estamos grabando y todo, pero bienvenidos a este episodio 59. Pero esta es la segunda parte del tema que estábamos hablando la semana pasada en el episodio 58 sobre las finanzas. Y me río un poco de cómo hicimos la intro porque normalmente en cada nuevo episodio son nuevos temas y empezamos de bienvenidos al episodio número 1 de todo el mundo. Así iniciamos normalmente todo, pero esto es como una continuación y estaba un poquito confundido de cómo vamos a hacer todo esto, pero les animo, iglesia, les animo a ustedes que nos están escuchando, que si no han escuchado el episodio 58, te animo a que escuches el episodio 58 porque creo que este tema, porque son 2 episodios full de este tema en esta temporada, porque creemos que es muy importante este tema. Es la importancia, este tema es muy tabú, no lo hablamos tanto dentro de la iglesia, pero en la segunda parte, el episodio anterior estábamos con Jesse, con nuestro pastor, y vamos a dar un poquito de un resumen de lo que estábamos hablando. No vamos a ir tan profundo, pero les animamos a que vayan a ver ese episodio 58. Estábamos hablando sobre las finanzas dentro de la Biblia y uno de los puntos que estábamos hablando, Pastor y Jesse, era que nosotros como cristianos, como creyentes, antes de que todo, necesitamos que reconocer que Dios es el dueño de todas las riquezas. Claro. Que la Biblia enseña que todo lo que tenemos proviene de Dios y solo somos administradores. Correcto. ¿Quieren agregar algo sobre eso? Sí, un pequeño resumen, como decía Jonah, del episodio pasado. Algo que repasamos, básicamente, es las fundamentos que es del corazón, ¿no? I agree. Que es lo más importante, ¿verdad? Porque una persona que tiene millones de dólares no significa que no es salva o que no puede administrar sus bienes conforme a la palabra, ¿verdad? Igual que una persona que no tiene tanto dinero. Todo se basa en el corazón y algunos puntos de los que tocamos el episodio pasado, ¿verdad? Es que empezamos a reconocer que lo que tenemos, nosotros no somos dueños, sino somos mayordomos, ¿no? Por ejemplo, como mi pastor, su compañía que él tiene, hablábamos de su compañía y él decía, hey, esta compañía, este negocio que el Señor me prestó, ¿verdad? Y fue algo de lo que tocamos. No sé si el pastor quiere agregar. No, y es que eso, Jesse, bienvenido a la segunda parte. Jonathan, bienvenido a la segunda parte. Eso realmente reconocer que tú no eres el dueño, o sea, tiene que bajar al corazón. Porque por lo normal todos creemos y tenemos un negocio, yo soy el dueño, pero tenemos que empezar a hablar de otra manera y decir, no, yo no soy el dueño. Y la Biblia aquí nos habla muy claramente en el Salmos 24:1 cuando dice de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y entonces nosotros tenemos que aprender ese lenguaje de que realmente lo que tenemos no es de nosotros, pero no nomás está en la cabeza, Jesse, Jonathan, está en el corazón. Por ejemplo, tú puedes decir, este troca que tengo yo o este carro que tengo es de Dios. Lo dices de palabras, pero imagínate que alguien viniera y dijeran, un misionero, necesitamos esta troca para que vaya a repartir, a llevar el mensaje a la gente que está en ciertos lugares, en aldeas. Ahí vas a decir, y le dices tú, ¿de verdad es de Dios? Tú dices, sí, es de Dios. Bueno, entonces es de Dios, préstala para... Y quedas como, no, ciertamente no es de Dios. Entonces se das cuenta de que no era de Dios, era tuya. Son cositas así muy interesantes que tiene uno que aprender. Y cuando uno aprende, Jesse, a decir, esto no es mío, esto es de Dios, vamos avanzando. Aquí, perdonado rápido, en el Salmos 24 dice, donde estaba leyendo el pastor, dice de Jehová y la tierra, no dice de Jesse la tierra. No dice del pastor Leo en la tierra, tampoco dice de Jonatán en la tierra. Dice de Jehová y la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él
habita. Claro. Y lo que estábamos hablando Claro. la semana pasada en el episodio 58 es un poquito más sobre el corazón, ¿verdad? Y lo que estaba diciendo el pastor es no solamente de lo que estamos expresando, de lo que viene del corazón, pero es el hecho igual. Si querías agregar Claro que algo sí, también, Jesse. y tenemos que tener mucho cuidado en guardar nuestro corazón, porque el Señor nos advierte en la palabra sobre que si no, o sea, no cuidamos este aspecto, ¿verdad? Puede entrar lo que es avaricia a nuestro Claro, corazón, ¿verdad? claro. En 1 de Timoteo 6:10, Él nos advierte, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Entonces, la avaricia no es solo querer más, sino poner las riquezas por encima de Dios. Y esto es lo que nos lleva a tomar estas decisiones destructivas, ¿verdad? Que pueden destruir nuestras vidas. Sí. Y muchas veces tal vez no nos damos cuenta de que estamos ya idolatrando lo que es el dinero. Se puede mirar de muchas maneras, ¿no? Se puede mirar bueno, no le voy a dar tanto tiempo a Dios, le voy a dar más tiempo a mi trabajo. Oh, voy a perder un servicio de un miércoles, un domingo, no voy a ir a adorar a Dios porque voy a ir al trabajo. Ahora, mi Jesse, hay un balance muy importante. Yo creo, y lo voy a decir como pastor, ¿verdad? Puede haber pastores que a lo mejor se pueden enojar porque no vienes los miércoles, no vienes el domingo o cuando te toca. Yo pienso que nosotros como hijos de Dios ya debiéramos saber nuestras responsabilidades de agradarle a Dios. Ahora, no es malo que faltes por algo que sucedió a último momento, ¿verdad? Emergencia que dices tú, wow, no pude llegar. Pero cuando ya se hace un estilo de vida, mi Jesse, lo que usted decía, hoy no voy a llegar, hoy yo me quedo a trabajar. No hay un stop, no hay un momento, no hay un balance. Allí es donde usted tiene mucha razón, mi Jesse, de que tengamos mucho cuidado de eso, porque después se va a volver un hábito. Y aquí se trata también de quitar todos los hábitos, porque esos hábitos pueden estar siendo motivados por la avaricia en nuestros corazones. Yeah. Claro que sí. Yo pienso que como en nuestra comunidad hispana, yo pienso que muchas veces, ¿verdad? Tal vez nuestros padres o familiares, ¿verdad? Llegan a este país o a otros países, ¿verdad? Con un sueño de crecer, de mejorarse, hablando en las finanzas, ¿verdad? Y entonces pasa esto y queremos a ganarnos todo el mundo, queremos crecer, queremos Correcto. tener tanto dinero. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo anterior no lo tuvimos o no lo tuvieron, ¿verdad? Y quería leer Marcos 8:36. Dice, ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si al final va a perder su alma? Sí. O sea, ¿de qué vamos a agarrar todo eso? Y mi pastor tiene un dicho que da risa, ¿verdad? Pero muchas veces venimos y que vamos a colectar ese y después ¿quién se lo va a gastar? ¿Quién se lo va a gastar, pastor? ¿A quién se le va a quedar? ¿A quién se le va a quedar? Trabajas mucho por tus botas. El día que se te vaya tu esposa, ¿quién va a traer esas botas o ese carro, verdad? Es algo chistoso, ¿verdad? Y me gusta mucho lo que decías, Jesse, porque sí es parte de la advertencia contra la avaricia y el interés, pero creo que eso fue el punto número 3. El punto número 2 que estábamos hablando sobre la semana pasada era la importancia de la mayordomía y la administración responsable. Cuando algo se nos da, por la mayoría de las veces, no lo tomamos en cuenta o no lo cuidamos tanto. Porque, eso nos dio y nos vamos a gastar, lo maltratamos y todo esto. La fundación de lo que estábamos hablando la semana pasada era del corazón, porque para nosotros ser buenos mayordomos necesitamos que reconocer de quién es el proveedor. Y si realmente amamos el proveedor, lo amamos tanto, vamos a hacer todo para complacerle a él. ¿Y cómo vamos a poder complacer a Dios? Es poder hacer buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. La misma Biblia nos dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho que te pondré. En lo poco, si Dios te da un trabajo que gana $700, $500, $200 a la semana, sé fiel. Sé un buen mayordomo de eso. Ama lo que Dios te ha dado en esta temporada, porque si tú eres fiel, si tú amas a Dios y eres un buen administrador de todo, Dios te va a confiar en eso. Dios te está confiando en esto poco. Claro. Dios te quiere confiar en lo mucho. Y una vez más, creo que el lema sobre todo esto de la semana pasada fue el corazón, la raíz del corazón sobre el dinero. Uno, necesitamos que reconocer que todo lo que tenemos no es de nosotros. Sabiendo todo eso, necesitamos que también reconocer
que necesitamos que ser buenos mayordomos y ser buenos administradores responsables. ¿Cómo hacemos esto? No es amando al dinero, es amando a quien es el quien nos provee. Tercero, lo que estabas hablando tú, Jesse, es sobre la advertencia contra la avaricia y el interés. Es tan importante. Creo que todo eso es la fundación del corazón, porque había el versículo que hablábamos la semana pasada: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y creo que es algo que no hablamos tanto dentro de la iglesia, porque lamentablemente cuando cuando unes iglesia y el dinero, mira, como cristianos y como iglesia en general, creo que tenemos una mala reputación del dinero dentro de la iglesia. O el pastor se roba esto, la iglesia hace esto con el dinero. Y normalmente iglesias no se hablan de esto, pero una iglesia sana tiene que ser muy transparente de lo que es el dinero dentro de la Biblia y cómo ser buenos mayordomos en eso. Y lo que estábamos culminando la semana pasada era sobre la importancia de la generosidad y cómo compartir. Una vez más, todo esto coincides con el corazón, porque si tú tienes un corazón avaricioso, si tú dices, es que todo lo que yo tengo es por mis propias, por mi sabiduría y todo eso, no lo vamos a poder soltar. Y ahí es donde no va a venir las bendiciones, porque Dios dice que tenemos que ser de bendición a los que no tienen. Y aquí una de las cosas es la importancia de la generosidad y compartir. En 2 de Corintios 9:7 dice: cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú das, da con un corazón alegre, da con un corazón sabiendo de que todo lo que tú tienes no es tuyo. Básicamente tú solamente eres el banco, solamente estás siendo ese mayordomo de tus administrador. finanzas. Ahora, yo quiero hablar un poquito del corazón. Okay. Y quiero hablar un poquito del corazón, Jesse. Pongan mucha atención en lo que les voy a decir esto. Yo creo que Dios realmente, antes de ver nuestras habilidades, nuestras destrezas, Él ve el corazón. Yo hoy hablaba con una persona precisamente de este tema, porque no porque iba a ser el podcast, sino hablaba con una persona. Y ¿se han fijado ustedes? Por ejemplo, un papá en lo terrenal que tiene dinero, por lo normal su hijo también va a visitar los mejores restaurantes, va a dormirse en los mejores hoteles, va a andar en el mejor carro porque su papá es rico o es millonario. Pero ¿se han preguntado ustedes de quién es el dueño del oro y la plata? Dios. Ahora, ¿cómo los hijos de Dios, analicen esto, cómo los hijos de Dios, yo conozco buenos hijos de Dios, pero la mayoría tiene muchos problemas económicos? Entonces, ¿cómo haces esa desconexión o conexión? Cuando Dios es el dueño del oro y la plata, cuando Dios tiene todas las cosas, ¿cómo es posible que sus hijos, algunos hijos, no tengan ni para pagar la renta? Porque yo creo, Jesse, usted que es papá, y tú vas a ser, ya eres papá, ¿verdad? Nomás tarde que nazca el niño. Yo soy papá. Yo creo que si yo voy a comer, o cuando salíamos, Jonathan, dijo, salíamos a un restaurante, yo no te decía, quédate en el carro, y yo como, y no, o sea, comías, disfrutabas. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Siendo Dios el dueño del oro y la plata, hay muchos hijos de Dios que no tienen ni para pagar renta, no les alcanza ni para pagar la renta, no tienen ni dinero para tener un carro, ya no un carro lujoso, sino un carro con que funcione. Y ustedes vemos eso en la vida cristiana. La pregunta es ¿por qué? Sencillo, es muy sencillo, muchachos. Nosotros como padres, independientemente de cómo se portan nuestros hijos, somos muy, la palabra, si puede ser, pasalones, son muy, nos gusta, a veces no disciplinamos, no les enseñamos, en vez de decirles, eso está incorrecto, hoy te voy a disciplinar. No hacemos eso. Pero Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios
que él mira, él no quiere hijos chiflados. Hay muchos hombres y papás que tienen hijos muy chiflados, rebeldes, andan brincando en las sillas, andan brincando en los sillones, todo eso. Pero Dios es un Dios de orden. ¿A qué te quiero decir con esto? Dios ve el corazón. Cuando Dios mira el corazón de este hombre, que es un hombre que sabe dar, es un hombre que sabe comportarse en su trabajo, es leal, no está robando, porque hay muchos que roban en sus compañías, hay muchos que roban en sus trabajos. Entonces Dios no le va a dar a una persona que tiene un corazón contaminado, porque Dios no hace hijos rebeldes, Dios hace hijos de orden. Entonces la palabra de Dios nos habla: si en lo poco has sido infiel, en lo mucho también vas a hacerlo. Y esas son las áreas en las cuales somos infieles, en las áreas de finanzas. Entonces vamos a ver esto: ¿cómo Dios va a bendecir, Jesse, a alguien que está haciendo fraude? Ahora vámonos un poco más profundo. Vamos un poco más profundo. ¿Cuántos de los hijos de Dios no hacemos las taxas como debiéramos hacerlas? That's so true. ¿Ves? Entonces es fraude. es un fraude. Entonces tenemos a veces un hijo y en el income tax le ponemos que tenemos 10 hijos. Sí. O sea, eso es mentira. Sí. Entonces, entonces me dijo, ¿cómo Dios te va a bendecir cuando tú eres desleal? Cuando tú no das con el corazón, cuando tú, en vez de, si eres patrón, te aprovechas de tus empleados, o tú como empleado te aprovechas de tus patrones, abusas. Entonces, ¿cómo Dios te va a... La Biblia dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. En lo poco has sido infiel, en lo mucho también. O sea, tú fuiste infiel en lo poco, pues no vas a entrar. Entonces ahí nada más estoy con esto, termino. Dale. Ahí es Dale. cuando tu corazón y mi corazón, tenemos que preguntarnos: ¿qué tanta bendición yo quiero de Dios? Bueno, ¿quieres bendición de Dios? ¿Quieres ser un hijo bendecido? O sea, Dios tiene muchos millones de dólares. Muchos que está listo para dárselos a sus hijos, pero no se los va a dar a los desleales, a los que tienen un corazón lleno de avaricia, porque dice la Biblia que el que es avaro es como un idólatra. Entonces Dios no va a depositar. Pero cuando tú eres un hombre leal, un hombre que hace todo lo que es justo, un hombre, el Señor va a decir: en lo poco has sido fiel, y ahí empieza a depositar negocios, empieza a depositar muchas cosas en nuestra vida, porque está viendo un buen corazón de un buen mayordomo. Y un punto más allá, porque no estás siendo bendecido, porque lo que siembras, cosechas. Principio. Tan simple, un principio tan principio. bíblico: lo que siembras. Si tú no estás siendo fiel con lo que Dios te está dando y no estás reportando con las leyes, ¿qué es lo que vas a estar cosechando? Ahora, nadie es perfecto, tampoco. Hay cosas que a veces no sabes y cómo hacerlo, exacto. pero ya es pecado sabiendo y no quieres hacer nada. Eso es robo. Estás robando. Si sabes hacer lo bueno y no lo haces, Exacto. es contado Claro, como pecado. Claro. Incluso hablando de las taxas, Jesús mismo, Mira, en el exacto. escenario, cuando él entra al templo, Sí. ¿verdad? Y se enoja, voltea las mesas, la persona le pregunta que si le es lícito dar a César lo que le corresponde, hablando de las taxas. Sí. Jesús mismo dijo: dar a César, en este caso podemos decir que son las taxas, al gobierno, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Entonces, él mismo nos está diciendo, o sea, hay que hacer las cosas bien. Correcto. Sabemos hacer las cosas bien. Correcto. Y como decía nuestro pastor, no podemos esperar o sea, que Dios nos dé más si con poquito no somos fieles, no hacemos las cosas bien. Ahora, muchos pensamos, muchachos, el dar es bueno, el dar es bueno, el diezmar es bueno, pero muchos pensamos que solamente con diezmar ya se nos abren las puertas, y yo creo que no, porque la otra pregunta es, y ese es el error que cometemos muchos pastores, la verdad, de que decimos: hermano, tú solamente dale al 10% a Dios y haz todo lo que tú quieras con el 90%. Tampoco eso está correcto. O sea, como decían, porque a veces los pastores que decimos eso es porque desconocemos el otro. En el 90%, tú tienes que ser fiel también. Sí. Tienes que, o sea, el dásele el 10% a Dios. El 90% es, por ejemplo, hay hombres que andan muy bien vestidos y sus hijos andan pobrecitos.
o la esposa con el mismo vestidito de cada semana, pero el varón con zapatos nuevos, con Nike, con trajes. Entonces, o sea, ahí también cómo Dios te va a bendecir más. Imagínate si así estás tratando a tu esposa, a tus hijos ¿con cuánto? Con $1,000 a la semana. Imagínate cuando tengas 1,000,000, las dejas. Sí. Y como Dios es tan bueno, no te lo voy a dar porque estás siendo infiel. Sí, y yo pienso, ¿verdad? Como decía mi pastor, tiene que haber un balance. Y yo quería hacerle una pregunta a usted que, ¿verdad? Es más, no está viejito, pero más grande. Más grande de edad, Sí, ¿no? más experiencia de la vida. He vivido un poquito más que ustedes, Sí, ¿verdad? Eso es yo todo. le quería preguntar algo. Quitémoslo de viejo, ¿verdad? ¿Cuál es un balance saludable, verdad? Yo pienso que como cristianos, gente que estamos en la iglesia, o sea, todos tenemos sueños, pero también queremos agradar a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es una vida, o sea, un balance bien donde uno puede decir, ok, no le estoy sirviendo a Dios, a dos dioses, ¿verdad? Correcto. Estoy sirviendo a Dios, pero pues tampoco puedo dejar esto. Sí, Porque yo sé entiendo. que hay gente que lo lleva a un extremo que dice, no, yo le doy mi vida a Dios, no voy a trabajar, no voy Esos a... son extremos. ¿Sí me entiende? O sea, ¿cuál es un balance saludable? El balance, mijo, y yo se lo puedo decir por experiencia propia. El balance lo encontramos en Mateo 6:33 cuando dice, se lo voy a leer, cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán por añadidura. ¿Cuáles cosas? Si ustedes ven el contexto, está hablando de un vestido, está hablando de un techo, está hablando de las cosas necesarias, un alimento. Mire, mijo, a mí me han preguntado muchos, oye, Leo, pastor, depende, ¿a qué se debe el éxito que has tenido tu compañía por 23 años? La verdad, cuando me haces esa pregunta, me siento un poco incómodo, porque la realidad no he hecho nada. O sea, no te puedo dar cómo cuidar una compañía, un consejo de cómo qué tanto es bueno gastar, qué tanto no. O sea, por los 23 años de experiencia, pues te puedo decir algo. Pero no me pregunten que si fue porque soy inteligente, porque si fui a la escuela. No, yo creo que todos llegamos, terminé preparatoria en México y aquí a trabajar. Y aquí fue el Señor donde me agarró para que fuera pastor. Pero el balance, mijo, es busca primeramente el reino de Dios. Aquí está garantizado. Tú búscale a Dios. Te toca predicar, eres predicador. Ven y preséntate. El Señor te llama para ser músico en el tiempo de la alabanza. Ven. Y tú dices, pero acá está la oportunidad de negocio. No te puedes ir en contra de la palabra de Dios. Entonces hay que buscarlo. Cuando empezaba Filadelfia, los lunes teníamos oración, ¿te acuerdas? Yes. El único que Solo llegaba para la no. oración era mi hijo y yo. Entonces, pero el negocio, como trabajaba de 8 a 5 y luego el negocio lo tenía en la tardecita, mi Jesse, yo salía de la casa para hacer una visita evangelística junto con mi hijo. Mi esposa llegaba a la iglesia con otras 2 hermanas, era todo, y mi hijo y yo a salir a evangelizar, pero había negocio, había trabajo, había clientes que me estaban pidiendo. Entonces yo aprendí que no. Yo aprendí, aún cuando estaba hablando con la persona, hablándole de Cristo, me sonaba el teléfono y me decía, o textos, le estoy hablando porque necesito una lona, todo eso. Yo tenía que ser primeramente a mi Dios, serle fiel. Voy a llevar la palabra. Después terminaba y le decía, oiga, sí van a necesitar. Y yo me quedaba sorprendido, mijos, que me decían, sí, la quiero. O sea, ningún cliente se me iba. Entonces, ese es el éxito. Busca primeramente el reino de Dios. Y una cosa tenemos que aprender, Jesse. No todos los hijos de Dios están preparados para manejar finanzas. Porque usted puede estar, Jonatán puede estar, y su corazón muy grande, pero ¿qué tal la esposa? ¿Qué tal la esposa? ¿Qué tal los hijos? Dios no quiere hacer millonario a Jesse cuando el corazón de Jesse está bien, el corazón de David estaba bien, pero mire cómo su hijo se desvió con tantas mujeres. Entonces, Dios es tan amoroso que no te va a permitir tener cosas materiales. ¿Por qué? Porque Él ve el corazón, no solamente suyo, sino el corazón de los hijos. Por ejemplo, va a haber esposas que
Jesse, no, ya no quiero poner el ejemplo de Jesse porque van a pensar que Jesse le está pasando eso. Pero, sí, exacto. ¿Qué le pasó, verdad? Pero vamos a ver a nuestro hermano Pedro. Ahí el que nos vea que se llame Pedro, ahí le atiné. Hola, Pedro. Pero Pedro es un corazón, busca a Dios y Dios lo empieza a bendecir. Pero después llega su esposa Sarita, y le dice, hey, tenemos que ir de vacaciones, quiero que me compres este carro y todo eso. Va a hacer daño a la familia y no hay cosa más hermosa, es mejor, muchachos. Entonces, pero si Jesse o Pedrito puede educar a Dios, meter a Dios en su corazón y ayudar a su esposa y ayudar a sus hijos y que todos tengan ese mismo estilo de corazón, ya la hiciste. Sí. Dios va a empezar a regalar finanzas. Una vez que Dios te regala finanzas, muchachos, tampoco es tuyo. Porque yo he sentido en mi corazón, de repente mi esposa me dice, ¿qué crees? Le digo, ¿qué pasó, mija? Miré a una hermana, miré a una familia que necesitaba $200, $100 y se los di. Ok, perfecto. En ese momento como esposo, ¿cuántos los esposos se enojarían? Oye, ¿por qué andas dando? ¿No sabes qué? Entonces ya vamos mal. Sí. Porque una vez más, cuando Dios te da dinero, solamente te va a dar para que lo disfrutes un poquito, pero si Dios necesita, por ejemplo, bueno, es testimonio, muchachos. Sabemos que lo que viene, vamos a movernos pronto por fe. Amén. Entonces ya Dios me ha estado poniendo en mi corazón, da más. Y te quedas como, ok, Señor, da más, porque lo que tú tienes, ¿de quién es, hijo? Es tuyo, Señor. Entonces yo te estoy ordenando que des más. Aparte de tus diezmos, da un poquito extra porque vamos a ir a un lugar donde se va a gastar más de renta. Ese es el corazón. Pero si lo poquito que tengo y veo la necesidad en Filadelfia y no doy, pues ¿cómo te va a dar más Dios? ¿Cómo te va? O sea, Dios no da a corazones tacaños. Dios ve el corazón. Para que entiendan. Sí. Pastor, me encantó bastante su respuesta de qué ha sido el éxito y todo eso, que es un consejo, es más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Una de las preguntas es, pero ¿por qué la gente, si la Biblia es una manualidad, ¿por qué la gente no? Why don't they listen? ¿Por qué no hacen caso? ¿Verdad? Y creo que a través de eso podemos ver que a veces no tienen la confianza realmente en Dios. Exacto. Tienen un temor porque aún la raíz no está, en la postura del corazón no está en Dios, está en sus propios hábitos. Si tú eres esa persona en la cual dice, es que es fácil y todo eso, pero yo todavía no puedo dar primeramente el reino de Dios y su justicia, todavía no puedo poner este trabajo al lado para ir con mi familia a la iglesia, no puedo dar este trabajo, su espacio para ir a algo ministerialmente. ¿Cómo está nuestra postura de corazón? Realmente no estamos confiando en Dios, en el cual es nuestro proveedor, en el cual dice en Mateo 6:26, y esta es una promesa que Dios te da a cada uno de nosotros, que dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granos, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Si tú me estás escuchando hoy en este podcast y estás diciendo, yo quiero ser bendecido por Dios, bueno, es tiempo de reconocer que todo lo que tú tienes no es por tus propios habilidades, es por Dios. Si tú estás diciendo, Jona, pero yo quiero ser bendecido y no estás siendo un buen mayordomo, es tiempo de cambiar. Claro. Si tú estás diciendo, yo quiero ser bendecido, pero tienes un corazón de avaricia, Dios quiere cambiar eso. Y con la pregunta con la que Jesse estaba diciendo, me abrió bastante el panorama. Es decir, ¿quién es el Dios del oro y de la plata? Es nuestro Salvador, es nuestro Dios. Nosotros somos hijos, nosotros tenemos acceso a eso, pero el Padre está diciendo, hold up, wait a second, no estás listo porque no estás reconociendo de quién soy, no estás haciendo un buen mayordomo.
Y la pregunta que Jesse estaba diciendo, ¿cuál es ese consejo para tener un negocio exitoso, tener un balance, ese balance? Y lo que el pastor estaba diciendo es poner primeramente el reino de Dios y su justicia. Si tú eres esa persona en la cual quieres ser bendecido, pero al final del día no puedes poner a Dios en primer lugar, es tiempo de realmente hacer un autoanálisis y decir: ¿realmente estoy confiando en mi Dios? ¿Realmente estoy confiando el proveedor de proveedores? Y lo que estaba diciendo Mateo 6:26, las aves, Dios les da alimento, y nosotros, no bailéis mucho más. Nosotros somos humanidad, nosotros somos creación, nosotros somos semejantes a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios. Creo que eso lo tenía que expresar está bien. en el aspecto de que es un tema de finanzas, y creo que es muy, muy importante. Si tú quieres ser bendecido, necesitas que poner a Dios en primer lugar sobre todo. Y si tú estás en esa situación donde no puedes, recuerda Mateo 6:26. Claro, y yo pienso que como hemos hablado ahorita, ¿verdad? Pienso que una de las cosas más importantes es el aprender a dar, no solamente a personas o a, ¿qué se puede decir?, al gobierno, las taxas, ¿verdad? Sino es muy importante también nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ¿verdad? Y quería leer un versículo rapidito. Malaquías 3:10. Dice: traed los diezmos al alfolí y hallad alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero me gusta aquí esta parte que el Señor nos reta. Él nos está diciendo: probadme en esto, pruébame y vas a ver. Y a mí me gusta porque un hermano o hermanas, ¿verdad?, que tal vez están en esta posición, toma ese paso de fe, prueba al Señor, prueba. Y aquí Él te está diciendo: y verán si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué significa la palabra sobreabundar? Si yo estoy llenando un vaso de agua, sobrepasarse una grande bendición. ¿Sí? Y yo pienso que eso también es algo muy importante. Y yo sé que tal vez a lo mejor muchos podemos batallar con eso o no hemos tomado ese paso de fe, pero es algo que también va de mano con nuestras finanzas. Claro, no, y Jesse, quiero aportar mi último comentario. Por ejemplo, cuando dice probadme, básicamente es un buen papá. Es como diciéndole a un hijo: mi hijo, todo está bien, pruébame, o sea, saca la basura y vas a ver lo que te va a ir bien. Y el niño, sabes muy bien que tú ya tienes preparado llevarlo al cine o darle un regalo. Mijo, probadme. Ahora, Jonathan, algo que me llamó mucho la atención, que digo, wow, sí es cierto. Por ejemplo, cuando dices que, ¿por qué si la Biblia... Estamos hablando del tema de finanzas. Hay pasajes bíblicos claros que te van a traer una gran bendición, y para ser específicos, hay 2,275 versículos en la palabra de Dios que hablan directamente e indirectamente sobre cómo manejar las finanzas. La pregunta es: ¿por qué, si sabemos que hay esos principios que van a traer grande bendición, por qué no lo creemos? Y como decía Jonathan, oye, pero ¿por qué le dedicamos más al tiempo que a Dios? Le dedicamos más tiempo al trabajo que a Dios y a la familia. ¿Por qué? Si va en contra de la palabra de Dios. Es muy sencillo, Jonathan. Otra vez más, recuerden que Dios nunca ve lo exterior. Se lo dijo a través de Samuel: Samuel, no veas lo exterior, el hombre ve lo exterior, yo veo el corazón. Dice la palabra de Dios: donde están vuestros tesoros, allí está vuestro corazón. O sea, no hay más que buscar. O sea, ¿está Dios en el centro como tesoro en tu corazón? Si Dios está en el centro de tu corazón, tú vas a empezar a hacer muchas cosas que le agraden a Dios, que sea Dios el primer lugar. Pero, por ejemplo, si tu corazón está en el trabajo, pues te vas a dedicar al trabajo, porque ahí está tu tesoro, ahí está tu corazón. Muchachos,
¿qué hablamos todo el día? Observen esto. ¿Qué está en la mente todo nuestro día? Si hubiera una computadora o una inteligencia artificial y grabara todas nuestras palabras desde el que nos levantamos hasta que nos acostamos en un día, y en eso esa inteligencia artificial sacara de qué hablamos todo el día, te voy a asegurar, ahí está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro, porque puede ser muchas áreas. A lo mejor vamos a encontrar el corazón de que, mira, este hombre 2 horas estuvo orando, leyendo sus devocionales, pero realmente ahí vamos a encontrar. Y recuerden que Dios podemos engañar. Yo lo puedo engañar, Jesse. Los que nos ven a través de la red nos podemos engañar. Tú me puedes engañar, pero al que nunca vamos a poder engañar es a Dios. Y Él sabe lo que está dentro de nuestro corazón. ¿Y saben qué? De lo que está en nuestro corazón, ahí vamos a ver la bendición de parte de Dios. Así es que eso es lo que quería aportar sobre finanzas. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Imperfectos Podcast. En serio, thank you, Jesse. Thank you, Pastor, por estar con nosotros en estos 2 episodios. Y que Dios los bendiga. Like, share, subscribe en todas las plataformas. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escuchar este episodio. Ojalá fue de gran bendición para tu vida. Esperamos que también puedas estarnos siguiendo en todas nuestras plataformas digitales, puedas suscribirte en YouTube y puedas seguirnos. De verdad nos interesa que Dios sea el número 1 en tu vida. Y si estás en Austin, Filadelfia, Austin, te abre las puertas. Toda la información en somosfiladelfia.com. Bienvenidos.